vamos a iniciar una nueva serie que se llama Timoteo. Vamos a estudiar las cartas que el apóstol Pablo le envía a su hijo espiritual, Timoteo. Pero antes quiero que hagamos una oración. Bendito Dios, en el precioso nombre de Jesús, en esta mañana te damos muchas gracias. Te damos a ti la honra, la gloria y la majestad, Señor, porque eres bueno, porque nos has permitido reunirnos un domingo más en este lugar, para que podamos ser alimentados y edificados con tu bendita y santa palabra. Gracias te doy, Padre, por la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas, que el día de hoy dispusieron este tiempo para venir a este lugar donde se alaba, se exalta y se glorifica tu nombre. Que seas tu, Padre, tomando el poder, control y autoridad en este lugar y en mi persona, Padre Santo. Que sea palabra tuya y no de hombre, Padre Santísimo. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, de donde vamos a dar inicio con el primer tema, que le hemos titulado Falsa Doctrina y Sana Doctrina. Porque vamos a hablar precisamente de dos maneras de conducirse en la palabra de Dios. Gente que se conducía de una manera no correcta, pero una enseñanza que sí era correcta. Y es la que quiero que en esta mañana cada uno de nosotros la atesoremos en nuestro corazón. Esa sana enseñanza, esa sana doctrina. Dice la palabra de Dios en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amados hermanos, vemos aquí una presentación del apóstol Pablo y nos enseña a quién le dirige él esta carta. Primeramente él se presenta diciendo que él es apóstol, no porque haya sido puesto por un hombre, por una autoridad de este mundo, sino por Dios y el Señor Jesucristo. Qué bonito cuando vemos que el Señor nos llama, que es Dios el que nos ha dado un llamado, un ministerio, que es Dios el que nos ha tomado para que seamos un instrumento en sus manos. El apóstol Pablo en este tiempo está iniciando un saludo y sobre todo él está declarando que su apostolado se lo dio el Señor, se lo dio Dios. Y aparte nos dice que la carta que él está en este momento escribiendo es para Timoteo. ¿Quién era Timoteo, amados hermanos? Recordemos que la palabra nos enseña que Timoteo era un joven, un muchacho nacido de un hombre griego y de una mujer judía. El nombre de su mamá era Eunice y el nombre de su abuela era Loida. Ambas mujeres judías. Pero él es instruido en la palabra de Dios por su mamá y por su abuela. De tal manera que cuando el apóstol Pablo inicia esta carta, él la está iniciando porque Timoteo en ese tiempo es encargado de una iglesia en Éfeso. Timoteo recibió a Jesucristo, Timoteo conoció de Jesús cuando Pablo y Bernabé hacen el primer viaje misionero a aquellos lugares. Timoteo se entrega de una manera completa a la palabra de Dios. Se mete en búsqueda de lo que es vivir un evangelio, de lo que es conocer a Dios a fondo, de tal manera que empieza a dar
un magnífico testimonio en aquel lugar. Y las gentes hablaban muy bien de Timoteo. ¿Por qué? Porque estaba llevando las cosas a cabo conforme había sido enseñado. Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. Quiere decir que Timoteo había alcanzado ese regalo de Dios, esa gracia. Él estaba buscando afanosamente al Padre Celestial. Había alcanzado la misericordia. ¿Qué es misericordia, amados hermanos? La misericordia es un regalo de Dios para ti y para mí todos los días. Esa es la misericordia para que tú puedas tener paz. Es necesario tener de Dios esa misericordia y esa gracia. Y era lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, que él tuviese esa gracia y esa misericordia para que tuviera una hermosa paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y aquí empieza el apóstol Pablo en el versículo 3, empieza a decirle a Timoteo acerca de esa falsa doctrina, de esa mala doctrina que en esos tiempos, en esos lugares, están enseñando, y le habla y le advierte para que él tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Timoteo era el encargado en aquel lugar de Éfeso, en la iglesia, en los hermanos de aquel lugar que Pablo había sembrado en esa región. Timoteo era el pastor de aquel lugar. Y le dice el apóstol Pablo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñan, diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Veamos qué encargo, qué misión tan hermosa le está dando el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Le dice que es necesario que él tenga cuidado de ese tipo de gentes que están enseñando esas doctrinas erróneas, esas doctrinas equivocadas, que dice que son doctrinas diferentes. ¿Diferentes a qué será, hermano? Diferentes a lo que el apóstol Pablo se le fue revelado por medio de Jesucristo. Al apóstol Pablo se le fue revelado un evangelio genuino, y es el evangelio que él está invitando a Timoteo que pueda él predicar a aquellas gentes, porque dice el apóstol Pablo que ni presten atención a fábulas y genealogías. ¿Qué es genealogía? En aquellos tiempos el pueblo judío usaba mucho las genealogías, amados hermanos, para hacer engaños a la gente. Fábulas, ¿qué es una fábula, amados? Cuando nos habla de fábulas, entendemos que las fábulas son conversaciones sin importancia, relatos falsos, desprovistos de todo fundamento, y era lo que en aquellos tiempos se predicaba en una falsa enseñanza, en una falsa doctrina. Y es lo que Pablo le enseña a Timoteo, que no caiga en ese error, que no permita que eso sea enseñado en aquel lugar. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pues el propósito de este mandamiento, dice el apóstol Pablo, cuando hay un mandamiento es con un propósito importante. ¿Y cuál es el primer propósito que aquí menciona? El amor nacido de un corazón limpio. ¿Qué será un corazón limpio, amados hermanos? ¿Qué ganancia tenemos con un corazón limpio? En el Evangelio de San Mateo,
Vemos algo bien importante en el capítulo 5, versículo 8, acerca de un corazón limpio. ¿Qué es para Dios un corazón limpio? Y dice de esta manera: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si tenemos un corazón limpio, tenemos una grandísima oportunidad de ser agradables delante de Dios. Por eso es lo que el apóstol está enseñándole a Timoteo acerca de una falsa y de una legítima enseñanza. En el Salmo 24, versículos 3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Cuando el apóstol Pablo aquí en el versículo 5 dice que ese es el propósito, pues el propósito es este mandamiento. Y es un mandato, amados hermanos, no es si queremos, es un mandato que Dios nos está dando a través de Pablo a Timoteo. De tal manera que cuando Él nos enseña acerca de que seamos hombres y mujeres diferentes, es por algo, amados hermanos, y de una conciencia y de fe no fingida. ¿Habrá fe fingida? ¿Habremos cristianos que fingamos tener fe y no la tenemos? Probablemente en Éfeso lo había. Probablemente en aquel lugar lo había. Por eso el llamado, la instrucción del apóstol a Timoteo era eso, que cuidara de que no hubiese esas cosas en ese lugar. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Cuando dice vana palabrería, algo vano es algo que no es bueno, que no produce, que no rinde. Esa es la palabra vano, algo incierto, algo que no sirve para nada. Y le dice el apóstol acerca de desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Vana palabrería es aquellos precisamente que usan las genealogías y usaban las fábulas para engañar y confundir a la gente de un evangelio que se les había enseñado correctamente, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Por qué dice que enseñaban como si en verdad fueran doctores de la ley, pero que ni ellos mismos entendían lo que enseñaban? En el Evangelio de San Juan vemos a un hombre, un fariseo, que tenía anhelos, deseos de conocer a Jesucristo. Y un día se presenta con Jesús. De noche, dice la palabra de Dios. ¿Por qué se presentó de noche? ¿Qué pasaba con este hombre que se presentaba de noche buscando al Señor Jesús? Habla de un personaje importante dentro de los fariseos. Se llamaba Nicodemo. Y cuando él va y habla con Jesús, no entendía lo que Jesús hablaba acerca de nacer de nuevo. Y él era un hombre que enseñaba. Era un anciano de los fariseos que lo tenían como muy sabio y confundía la palabra de Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque muchas veces vivimos en una situación de esa manera. Vivimos en iglesias donde probablemente habemos quienes
no tomamos la palabra de Dios para predicarla, sino que predicamos lo que a nosotros se nos antoja, lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos, pero no lo que el Señor quiere que hablemos para que lo podamos entender de una manera sabia. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores y para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La ley no fue dada para los justificados, amados hermanos. ¿Quiénes somos justificados? Aquellos que hemos recibido a Jesucristo, aquellos que estamos dispuestos a ser transformados por Jesús. Recordemos, amados hermanos, que el propósito de la muerte de Jesús fue rescatarnos y justificarnos delante del Padre Celestial. No es que tú y yo seamos justos por nosotros mismos, sino que somos justificados por amor, por la gracia y por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual se dio a sí mismo para que tú y yo pudiésemos tener esa seguridad de no estar en ese grupo que menciona aquí, de transgresores, de desobedientes, de impíos, pecadores e irreverentes. Tú y yo, amado hermano, en verdad el propósito de Dios es que seamos de otro tipo de gente, de otro tipo de personas, de otro tipo de cristianos. Es lo que Dios nos enseña en esta porción, porque dice que conociendo que la ley no fue dada para el justo, sino para toda esa lista que acabo de leerte, dice la palabra de Dios. ¿Quién es justo? Tú y yo somos justos, porque hemos sido justificados. Hemos sido reconocidos por nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo, su Hijo amado. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, dice el Señor a través del apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Y aquí, amados hermanos, aquí todo esto que acabamos de leer, de ver, de explicar, es la doctrina que al apóstol Pablo no le gusta. Es esa doctrina falsa, es esa doctrina no enseñada en los evangelios. Es esa doctrina que le está recomendando a Timoteo que no la lleve a cabo ni la permita en su iglesia. ¿Cómo puede Timoteo descubrir una doctrina falsa? Pues muy fácil, amados hermanos. Cualquiera que te viene a hablar de cosas que no están en las Escrituras es una doctrina falsa, es una doctrina torcida, y es lo que Pablo le enseña a Timoteo. Aunque Timoteo era joven, era un hombre entregado a Dios, pero tenía que recibir instrucciones de su padre espiritual. Ese es el trabajo, la responsabilidad de un apóstol, estar cuidando la sana doctrina, y era lo que Pablo estaba haciendo en ese momento con Timoteo. En el versículo 12, amados hermanos, es donde vamos a ver la buena doctrina, la doctrina que sí debemos nosotros de aprender, esa sana doctrina que nos va a ayudar a crecer, que nos va a ayudarnos a conducirnos perfectamente en el camino que Dios nos ha enseñado. Dice el apóstol Pablo, versículo 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Vemos la gratitud del apóstol. Vemos el reconocimiento del apóstol Pablo de quién le había fortalecido. Se refería a Dios, se refería a Jesucristo, que de Él venía la fuerza, que de Él venía todo lo que en ese tiempo Él estaba predicando, Él estaba enseñando, y reconoce
y da las gracias. Tiene un agradecimiento tremendo con el Padre Celestial por lo que Él ha hecho con su vida. Y dice, porque lo puso en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo. Quiero decirte que el apóstol Pablo reconoce que en tiempo pasado, cuando no era Pablo, cuando era Saulo de Tarso, él era perseguidor de los cristianos, era perseguidor de la iglesia de Cristo. Era un hombre que conseguía permisos con el gobierno para ir a perseguir a los cristianos. Era un hombre que se afanaba en gran manera para ir tras aquellos que buscaban de Jesucristo, para ir por aquellos que predicaban a Jesucristo, para entregarlos a la prisión. Ese era el trabajo del apóstol Pablo. Ese era el celo de su enseñanza que venía de los fariseos. Defender una enseñanza, una doctrina falsa. Pero él tenía esa convicción de dedicarse a seguir a los cristianos. Y él en esta porción, él empieza a reconocer, versículo 13, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Cuando el apóstol Pablo hace esta declaración de cómo se comportó él, nos lo narra en el libro de los Hechos 8:3 y capítulo 9, versículo 4 y 5. Ahí es donde el apóstol Pablo narra la persecución del pueblo cristiano. Y en este momento él lo está reconociendo, que él fue blasfemo, que él fue injuriador, fue perseguidor, pero dice que lo hizo por ignorancia. Amados hermanos, yo sé que tú y yo muchas veces hacemos cosas por ignorancia y desafortunadamente no lo reconocemos. Pablo el día de hoy le está diciendo a Timoteo cuál fue su comportamiento anterior, pero le está diciendo y está reconociendo que lo hizo por ignorante y por incrédulo. Por eso lo hizo. Dice el apóstol a Timoteo. Quiero imaginarme a Timoteo recibiendo toda esa información de su padre espiritual, toda esa enseñanza acerca de lo que Pablo fue a través de este testimonio que le está dando. ¿Para qué? Para que tú no lo vayas a hacer, Timoteo. Para que tú te conduzcas de una manera diferente. Porque yo lo hice siendo un ignorante y un incrédulo, le dice el apóstol Pablo. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dice, el amor de Dios es tan poderoso, el amor de Dios es tan grande, ese regalo de gracia de nuestro Dios fue el que me trajo a reconocer a Jesucristo, es el que me dio una abundante fe y amor. Porque recordemos, amados hermanos, que el apóstol Pablo, siempre que él se dirigía a una iglesia, se dirigía con ese amor, con ese cariño para la gente. Les decía, yo estoy preso, pero mi deseo es poder ir a verles personalmente. Pero desde donde estoy orando por ustedes. Ahí vemos el amor que Pablo, la preocupación que Pablo demostraba con las iglesias que él sembró en el Asia Menor. Y él reconoce, amados hermanos, una vez más, usa mucho la palabra gracia. ¿Qué es gracia? Es un regalo de Dios. Esa es gracia para cada uno de nosotros. Yo tengo vida el día de hoy porque Dios me regaló esa gracia. Porque el día de hoy Dios me regaló esa misericordia. Por eso estoy con vida, por eso estoy aquí. Y yo creo que cada uno de nosotros lo estamos por la misma bendición, por el mismo corazón amoroso de nuestro Señor Jesucristo. Palabra fiel
y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué bonito, amados, cuando reconocemos que venimos de un mundo de pecado y que por medio de la muerte de Jesús, que por el amor de Cristo hemos sido perdonados. Por eso dice esta palabra, que palabra fiel dice, y digna de ser recibida. ¿Qué es lo que nosotros predicamos? ¿Qué es lo que nosotros llevamos a la gente cuando salimos a las calles a predicar? Precisamente el amor de Jesucristo derramado para la humanidad, el amor de Dios para cada uno de nosotros. Y aquí el apóstol Pablo nos lo está mostrando, el apóstol Pablo nos lo está enseñando y dice que es una palabra digna de ser recibida, de no ignorarla, de tomarla en cuenta. Porque recordemos, amados, que la salvación es por fe. La salvación es por reconocer a Jesús, por reconocer al Hijo de Dios y reconocer lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo que vino a hacer? Morir en una cruz para darnos salvación y vida eterna. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo, que Él fue uno de los primeros pecadores. Yo creo que todos en su momento fuimos pecadores, somos pecadores y seguiremos siendo pecadores. Pero vamos caminando hacia dejar el pecado. Vamos buscando a vivir una vida diferente, conforme a la sana enseñanza, conforme a la sana doctrina que el apóstol Pablo le menciona a Timoteo. Vivir de una manera diferente, no como vivías antes, no enseñando doctrinas erróneas, no enseñando doctrinas que en lugar de edificarte te van a lastimar, te van a confundir, te van a llevar a algo que no va a ser bueno para ti ni para tu familia. De tal manera que cuando vemos esta invitación del apóstol Pablo a que Timoteo busque que se lleve a cabo en aquel lugar esta doctrina, que es exactamente la doctrina genuina y pura del Evangelio. Pero por esto fui recibido a misericordia. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en la palabra de vida eterna. Les dice el apóstol Pablo. Pero por esto fui recibido a misericordia. Podemos nosotros creer, muchas veces decimos, predicamos a alguien del Evangelio y salvación, y esa persona dice, ¿podré yo ser salvo? ¿Podrá Dios perdonarme todo lo que he vivido? Es que he sido malo, he pecado, he vivido una vida fuera del orden de Dios. Y aquí nos enseña precisamente que cuando tú te arrepientes, cuando tú buscas a Dios de todo corazón, Dios tiene misericordia. Y Dios perdona. Y Dios te da esa oportunidad, amado hermano, hermana, de que cada día puedas tú buscar esa fe, esa seguridad de que tenemos un Dios de perdón. Dice, pero por eso fui recibido misericordia. Primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Creer en Jesucristo, mis amados, no es creer para un rato. Cuando pactas con Jesús no es por un rato, no es por un año, no es por 20 años. Es por toda la vida, es una eternidad. Y qué importante es que entendamos el mensaje que Pablo le está sembrando a Timoteo en su corazón para que él lo lleve a cabo en la congregación, para que él lo enseñe a aquellos que están
en ese lugar y no se filtren doctrinas erróneas, doctrinas falsas, doctrinas que van a hacer división en la iglesia. Por tanto, dice el Señor, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo le da honra y le da gloria a nuestro Padre Celestial, reconociendo que por medio de él, amados hermanos, ha habido una grande y poderosa bendición. Él reconoce que lo que él aprendió, que lo que él sabe, que lo que él predica, que lo que él enseña, vino directamente de Dios. La instrucción del apóstol Pablo fue a través y por medio del Espíritu Santo. Pablo, un hombre perseguidor, un hombre que un día camino a Damasco fue interceptado por Jesucristo, fue caído y fue humillado, amados hermanos, al grado de quedar ciego. ¿Por qué Jesús hizo eso con Pablo? Porque Dios, Jesucristo, ya sabía y tenía un propósito para la vida del apóstol Pablo, que el día de hoy está dando frutos a través de Timoteo en Éfeso. Y muchas iglesias en el Asia Menor, donde él estuvo sembrando y predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la importancia de esto, amado? Porque muchas veces nosotros como conocedores de la palabra, aún siendo instruidos en una sana doctrina, muchas veces vienen doctrinas erróneas a nuestra vida y las queremos adoptar. Y el consejo el día de hoy de Dios para nosotros a través de Pablo y a Timoteo es no dejarnos llevar por enseñanzas erróneas. No dejarnos llevar por enseñanzas falsas, sino buscar enseñanzas sanas, enseñanzas buenas que nutran nuestra vida espiritual. Que cada día te fortalezcas más en el Señor. Recordemos que en el Antiguo Testamento hay una hermosa palabra de Dios. Pero cuando nos remontamos a las cartas del apóstol Pablo, exactamente se remonta a doctrina, enseñanza. Y buena enseñanza, porque te quiero decir que en ninguna de las cartas de Pablo hay un lugar donde diga que es mejor las fábulas, las genealogías y cosas que no edifican. Para nada. Pablo siempre dice, eso no es una buena doctrina. Eso no lo permitas en la congregación. Eso no lo enseñes, porque no estás enseñando algo correcto. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena batalla. Qué hermoso que se expresa Pablo de Timoteo. Le dice hijo. Esa palabra cuando alguien necesita una paternidad y llega a esa paternidad y escucha la palabra hijo, te da mucha confianza. Sientes un respaldo espiritual. Sientes bonito porque sabes que alguien está atrás de ti. Lógicamente que siempre tenemos la paternidad de Dios, la paternidad de Jesús, del Espíritu Santo. Pero aquí Pablo le está dando una paternidad a Timoteo y de esa manera se expresa delante de él. Y le dice, este mandato te estoy dando, hijo. ¿Por qué? Porque ya había habido una profecía a cargo de lo que tú ibas a hacer, de lo que tú ibas a militar en las filas del Evangelio. Cuando habla de militar, habla de tener una responsabilidad, de ser un soldado.
Y eso le está diciendo a Timoteo: tú eres un soldado en las filas del Evangelio. Por lo tanto, toma este mandamiento, toma esta palabra y llévala a cabo. Milita en ella y enséñala con responsabilidad, le dice el apóstol Pablo. Versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Se le dice: mantén la fe, no la dejes, aférrate a ella, porque algunos la dejaron y naufragaron. Vemos aquí algo bien importante del consejo de Pablo, que ese consejo el día de hoy es para nosotros, amados hermanos. Ese consejo el día de hoy es para ti y es para mí, para que no perdamos la fe, la sigamos manteniendo, la fe y la buena conciencia, que esa conciencia nos lleve a caminar íntegramente delante de Dios, que esa fe nos llegue a caminar correctamente delante de Dios. Recordemos, amados hermanos, que la conciencia Dios nos la puso a cada uno de nosotros para sabernos conducir y podernos conducir bajo esa conciencia. Y algo bien importante que quiero dejarte en tu corazón en esta mañana, que la podamos meditar, algo que recomienda para bien de nosotros. Versículo 20 dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. A lo mejor tú y yo en algún momento somos o seguimos siendo Himeneo y Alejandro. ¿Quiénes eran estos hombres? Eran hombres que se habían infiltrado en la iglesia, haciéndose pasar como cristianos, pero que solamente blasfemaban la palabra de Dios, que solamente negaban la palabra de Dios y engañaban a la gente de la congregación. Esto nos enseña a tener mucho cuidado de que en la congregación puede haber Himeneos y Alejandro. En la congregación podemos ser nosotros mismos Himeneos y Alejandro, que nada más estamos confundiendo, que nada más estamos blasfemando la palabra de Dios. ¿Cuál es la blasfemia, amados hermanos? Negar la doctrina sana y enseñar una doctrina errónea. Recordemos, amados, que dicen las Escrituras que toda blasfemia será perdonada, pero la blasfemia del Espíritu Santo no será perdonada. Y cuando nosotros blasfemamos en contra de Dios, créanme que también estamos haciéndolo en contra del Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol Pablo que él tuvo que entregarlos a Satanás. Esto nos enseña que los tuvo que sacar de la iglesia, porque Himeneo y Alejandro eran malos elementos en la iglesia, no eran cristianos legítimos, eran hombres que se habían infiltrado para predicar una doctrina falsa, una doctrina errónea, para confundir a la iglesia de Éfeso, para confundir a la gente, a los líderes que había en esa iglesia que Timoteo pastoreaba. Por eso les dice que en verdad tengan cuidado de esas personas, mencionando a Himeneo y a Alejandro. Himeneo era el dios del matrimonio y era el que negaba que hubiera resurrección. Esa era una blasfemia. Por eso Pablo da sus nombres y los pone como ejemplo de no caer nosotros en esa situación para no ser entregados
a Satanás, como dice el apóstol Pablo. El día de hoy yo quiero decirte que cuando el apóstol Pablo inició su ministerio, tuvo muchos problemas, muchos tropiezos. No fue fácil, como el día que tú iniciaste tu ministerio. No es fácil. Seguir a Cristo no es fácil, pero tampoco es imposible, hermano. Solamente es necesario buscar, aprender y llevar a cabo una sana doctrina que enseñó el libro de los Hechos de los Apóstoles, que enseñó Jesucristo desde que empezó él a predicar, desde que empezó su ministerio Jesús en los evangelios, donde él dijo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha presentado, porque el reino de los cielos ha llegado, porque el reino de los cielos ha venido. ¿Quién era el reino de los cielos? Jesús era el rey del cielo. Jesús era el reino de los cuales decía: arrepiéntanse. Y esa es siempre la enseñanza, la sana enseñanza, lo que enseña Jesús en los evangelios, lo que enseña el apóstol Pablo en las cartas. Esa es una sana doctrina. Esa es una buena doctrina. Por eso al inicio advierte de la mala doctrina, de la falsa doctrina. Pero cuando él inicia su ministerio, él empieza a hablar de una buena enseñanza, de un buen método para que tú y yo seamos alimentados espiritualmente. Y no seamos engañados, no seamos confundidos por gentes que dicen que se hacen llamar doctores de la enseñanza, doctores de la ley, pero que ni ellos mismos entienden lo que dicen. Recuerda que el día de hoy hay muchas enseñanzas, hay muchas sectas que te vienen a enseñar, pero aférrate a la doctrina de Jesucristo, aférrate a la doctrina del evangelio que Jesús dejó para que tú y yo seamos alimentados y no seamos confundidos. Para que el día de mañana digas: yo creo, mi alma se edifica con la sana doctrina que Jesús fue, a la que Jesús enseñó al apóstol Pablo, la que Pablo predica a las iglesias del Asia, la que Pablo le recomienda a sus pastores. Esa es la doctrina que tú y yo es necesario que día y día la vayamos tomando en serio. No venga nadie a confundirte, no venga nadie a traer fábulas, a traer genealogías a tu vida cristiana y te saque del contexto del cual ha sido enseñado. Amado Dios, en el precioso nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Eres un Dios tan precioso, eres un Dios tan lleno de amor, que aún, bendito Padre Celestial, día tras día nos invitas, nos exhortas para no ser confundidos con doctrinas falsas, con enseñanzas que no nos van a edificar, sino con enseñanzas que van a levantarnos espiritualmente de una manera poderosa, porque son sanas, porque vienen de Jesucristo, porque vienen del Padre Celestial, porque es el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, de que seamos edificados, de que seamos prosperados en tu bendita palabra y podamos nosotros predicar a aquellas personas que no han escuchado de tu palabra, predicarles una sana enseñanza, una sana doctrina en la cual, bendito Padre Celestial, vayamos buscando de tu presencia, vayamos buscando de tu rostro. Que seas tú, Señor, tomando este tiempo en cada uno de nosotros, Padre, para que nos des sabiduría y discernimiento, bendito Dios, en toda esta serie que iniciamos el día de hoy, que la titulamos Timoteo. Muchas gracias, Padre, te doy en esta mañana
por la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas, Padre amado, que dejaron la comodidad de sus casas y se trasladaron a este lugar para escuchar tu bendita palabra. Yo te ruego que sea tu Espíritu Santo ministrándoles a cada uno de ellos, mi Señor, de una manera maravillosa. Guárdanos en el hueco de tu mano preciosa y que seas tú en nuestra vida todos los días, Padre. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Cayendo sobre mí.